Bajo el grueso hielo de la Antártida se esconde un oscuro secreto. Hoy vamos a derretir todo ese hielo para entender qué pasaría con nuestro planeta. ¿Qué misterios habitan bajo el hielo? Y con la elevación del nivel del mar, ¿qué será de las ciudades costeras? Esto es, ¿qué pasaría si la Antártida se derritiera por completo? Bienvenido al continente que rodea al Polo Sur. Es 40% más extenso que Europa y está cubierto de hielo. Acá encontrarás focas, ballenas, pingüinos y uno que otro científico investigando algo. También notarás este bloque de hielo del tamaño de la Florida, el estado de Estados Unidos. Es el glaciar Thwaites. Mide 120 kilómetros de ancho y su apodo inspira terror: el glaciar del fin del mundo. Si llegara a derretirse, la elevación del nivel del mar provocaría estragos en todos los rincones del planeta. Ahora mismo, el glaciar del fin del mundo se está descongelando increíblemente rápido. Cada año vierte 50,000 millones de toneladas de hielo en el océano, representando 4% de los 23 centímetros que ha ganado el nivel del mar. Algunos científicos predicen que este glaciar terminará desapareciendo en cuestión de décadas y no de siglos, como se creía antes. Pero no podemos sentarnos a esperar décadas, y mucho menos siglos. Por eso, quiero mostrarte lo que pasaría si se derrite en mucho menos tiempo. Solo un par de minutos. En un abrir y cerrar de ojos, el Thwaites pasó a ser agua. Un montón de agua vertida en el océano del sur de nuestro planeta y que ahora fluye hacia el Pacífico y el Atlántico. Los niveles del mar alrededor del planeta crecen 60 centímetros. Las calles de San Francisco se empiezan a inundar, mientras en ciudades como Miami o New Orleans, el agua ya causa mayores estragos. ¿Qué pasó? ¿Cómo pudo este glaciar resquebrajarse y desprenderse del continente? Algo tuvo que suceder ahí abajo, por donde un río gigantesco fluye a toda velocidad, y ahora se aceleró más por causa del deshielo. Se trata de la energía geotérmica que proviene del núcleo fundido de la Tierra. Aunque el proceso fue lento al inicio, cada vez se desprenden trozos más grandes de hielo. Es una reacción en cadena que crece exponencialmente. Pero no solo se trata de ese río. El hielo de la Antártida esconde un mundo de misterios. Antes de enseñártelos, debo explicar por qué esta parte del planeta es tan importante. Su manto de hielo se extiende por 14 millones de kilómetros cuadrados, aproximadamente la mitad del territorio estadounidense, y tiene un espesor promedio que supera los 2 kilómetros. Estamos hablando de 25 millones de kilómetros cúbicos o el 90% de todo el hielo de la Tierra. Además, contiene el 60% del agua dulce. A diferencia del Ártico, donde el hielo flota sobre el agua, el de la Antártida tiene tierra debajo. Algo que todos pasamos por alto dado que el 98% observable es hielo. Y eso no es todo. El hielo antártico también cubre 1,5 millones de kilómetros cuadrados de océano. Si se descongela del todo en cuestión de minutos, el nivel del mar subirá 70 metros. Luego hablaremos sobre las consecuencias de un deshielo así de masivo para la Tierra. Antes, quiero que veas algunas de las criaturas más grotescas que se han adaptado a este gélido entorno. Mientras exploras este mundo alucinante, alcanzas a ver el suelo oceánico y al mismo tiempo la cara inferior del hielo justo encima de tu cabeza. Hay un montón de anémonas. Son diminutas criaturas adheridas a la cara inferior del hielo. También peces pequeños y uno que otro crustáceo. Las anémonas antárticas, recientemente descubiertas, son muy distintas a las que solemos encontrar en otros lugares. Poseen una característica inusual. Normalmente, las anémonas permanecen arraigadas a un solo lugar, como las plantas, pero las de la Antártida se desplazan meneándose en el agua. Sin embargo, los científicos todavía no saben hacia dónde quieren ir. Sabemos que casi nada crece en ese frío oscuro. Entonces, ¿qué comen para sobrevivir? Tal vez diminutas partículas de plancton y excrementos que las corrientes marinas arrastran hasta allá. Pero también comen algo muy extraño y realmente asqueroso. Sería como esa comida podrida al fondo del refrigerador. Estos bichos se alimentan de millones de años de esqueletos, cadáveres y bacterias antiguas, de cuando la Tierra era mucho más caliente. Ten cuidado, otros cuantos glaciares gigantescos están a punto de desprenderse. Y cuando se derritan,
esos bloques de hielo junto al Thwaites. Habrá mucha más agua en los océanos. A nivel mundial, el mar asciende otros 2,5 metros. Ciudades de la costa este de Estados Unidos como Boston, Nueva York y Miami se han inundado y millones de personas resultan afectadas. Mientras tanto, algo singular sucede justo en la costa de la Antártida. Alrededor de donde el hielo se derrite, el nivel del mar decrece, pero entre más lejos estés, más se eleva. ¿Qué podría generar un fenómeno tan singular? Bueno, recuerda que el manto de hielo de la Antártida es descomunal. Pesa 24.000 millones de toneladas. Por lo tanto, ejerce su propia fuerza gravitatoria sobre las aguas circundantes, aumentando el nivel del agua en sus bordes. Pero al derretirse, esa gravedad se desvanece y el agua baja de nivel, desplazándose hacia zonas más apartadas. En el costado oriental de la Antártida, los glaciares Dinamarca y Scott han desaparecido. Los océanos, en consecuencia, ganan otro 1,5 metros en altura. Esa elevación acumulada de 4 metros deja bajo agua lugares icónicos de Estados Unidos. Por todo el planeta, las principales ciudades costeras van desapareciendo. Shanghái, Lagos, Bombay, Yakarta. Los puertos comerciales se inundan y quedan inservibles. El agua salada invade las tierras de cultivo y destruye las cosechas. Para colmo, los acuíferos subterráneos, de donde extraíamos agua para consumo humano, han sido contaminados con la salmuera derramada por el mar. Lo más aterrador es que esa contaminación no es solo salina. El hielo de la Antártida contiene bacterias que generan infecciones y algunas están vinculadas a enfermedades como la fibrosis quística. Y eso no es nada. Estas bacterias poseen un superpoder mucho más letal. Son resistentes a los antibióticos actuales. Si se combinan genéticamente con las bacterias de nuestro mundo, los medicamentos se volverán incluso menos efectivos. Ya no podremos combatir las infecciones bacterianas. Lo menos oportuno cuando el agua potable está contaminada. Pero, como cualquier villano de Hollywood, las bacterias tienen su lado bueno. Nos ayudarán a desarrollar antibióticos nuevos y más efectivos. También a limpiar los depósitos de desechos tóxicos. Y tal vez podamos usarlas para fabricar biomateriales que sustituyan los plásticos. A medida que el hielo se sigue desprendiendo y derritiendo, otros sistemas ecológicos van perdiendo su balance. Empecemos por los flujos de las corrientes marinas. Antes del descongelamiento, el agua de los océanos se movía de la siguiente manera. La porción más salada y densa de agua se hundía hasta el suelo marino, empujando la menos densa hacia la superficie. El agua actuaba como una enorme cinta transportadora, llevando nutrientes y calor de aquí para allá, un factor clave para la supervivencia de las especies marinas. Al entrar en escena el agua dulce proveniente de los glaciares, la capa superficial pierde su salinidad y densidad y no va a las profundidades. La cinta transportadora se apaga poco a poco. También deja de trasladar calor de una zona a otra. Los científicos advierten que el descongelamiento del Ártico acabaría con la cálida corriente del Golfo, pero aún no se ponen de acuerdo sobre los efectos climáticos que dejaría el deshielo de la Antártida. Bajo ciertas condiciones, el agua de los glaciares se regaría por todo el Atlántico, alterando la circulación oceánica, lo que podría desencadenar una nueva era de hielo. Pero si el descongelamiento básicamente eleva el nivel del mar, sin duda, acabaremos viviendo en un planeta más caluroso. Y los patrones de calor no son lo único que debe preocuparnos. Al estropearse esa cinta transportadora oceánica, los nutrientes del suelo marino no suben hacia la superficie. Nutrientes que son esenciales para la proliferación de fitoplancton, la diminuta alga que cumple el rol de eslabón inicial en la cadena alimenticia de los mares. Podrá parecer insignificante, pero es el pilar fundamental de la vida marina. Sin embargo, no todo el fitoplancton correrá con la misma suerte. Gracias al descongelamiento, el fitoplancton alrededor de la Antártida gozará de una abundancia de hierro inusitada. De hecho, este evento podría generar una masiva proliferación temporal de algas al saturar el agua con nutrientes hasta entonces sepultados bajo el hielo. Dicha proliferación de fitoplancton podría acarrear un efecto positivo.
absorbería cierta cantidad de dióxido de carbono, algo muy útil para el planeta en este momento crítico, ya que el deshielo calienta el planeta. ¿Cómo? De varias formas. Por un lado, la superficie superreflectiva del hielo ayuda con la refrigeración de la Tierra. Es muy eficaz para hacer rebotar la luz solar, evitando que el planeta retenga todo ese calor. Pero una vez se derrita el hielo, la cosa será a otro precio. Al calentarse el agua, debido al deshielo, la actividad de los hongos microscópicos que viven en ella se incrementa sensiblemente. Así como las hojas caídas que se descomponen sobre el suelo del bosque, estos hongos actúan sobre la materia muerta en el mar, degradándola y liberando dióxido de carbono. Unos océanos más cálidos implican el incremento de materia muerta y, en consecuencia, el aumento de dióxido de carbono en la atmósfera. Y aún no termino. Al derretirse los glaciares, forman una capa de agua dulce que cubre el agua salada, la cual disminuye la capacidad de los océanos para extraer dióxido de carbono del aire, acelerando el calentamiento. Luego, enormes trozos de lo que quedaba de la Antártida se desprenden y derriten, pero a toda velocidad. Una cantidad inimaginable de agua fluye hacia los océanos. Pero la desaparición del hielo revela algo asombroso. Una maravilla natural oculta por millones de años. Me refiero a este descomunal sistema de cañones que es 100 kilómetros más largo que el Gran Cañón. Su lecho se encuentra a 3,5 kilómetros bajo el nivel del mar y nace en las entrañas del continente para luego terminar en la costa. Además, se revelará el Vostok, un lago que se formó hace 15 millones de años y que es el sexto más grande del mundo en volumen. Lo bueno de que el hielo haya desaparecido es que tienes un nuevo sitio donde ir de picnic, siempre y cuando no sufras por lo que está experimentando el planeta entero. Y cuídate de los microorganismos que habitan bajo la superficie del lago Vostok. Llevan 15 millones de años evolucionando aislados de las influencias de nuestro mundo. ¿Quién sabe qué le harían a tu cuerpo? Igual no tienes mucho tiempo para admirar los paisajes del cañón o del lago Vostok, porque el nivel del mar sigue aumentando, más alto y más rápido que nunca. Eres testigo del último tramo, el más peligroso, y no queda nada de hielo y el mar se ha elevado 70 metros. Nadie se esperaba este ascenso tan repentino, ni siquiera los más de 3.000 millones de humanos que vivían en áreas costeras, es decir, el 40% de la población mundial. Por desgracia, murieron ahogados luego de que el hielo de la Antártida desapareciera en cuestión de minutos. Todo el litoral atlántico, desde la Patagonia hasta Canadá, quedó hundido bajo el agua. Algunas personas se vieron obligadas a invadir los techos de los rascacielos en su intento desesperado por sobrevivir. Del otro lado del continente americano, trozos de California se transformaron en archipiélagos compuestos por diminutas islas, y lo mismo sucedió con otros lugares cerca de la costa del Pacífico. Por otro lado, Londres, París, Venecia y todas esas ciudades que solíamos amar fueron devoradas por el mar. Millones de personas están desplazadas, heridas o moribundas debido a la tragedia. Los más inteligentes huyeron en coche hacia el interior, apenas vieron que el agua empezaba a subir. Se salvaron quienes alcanzaron tierras más elevadas, pero fueron muy pocos los afortunados. Los gobiernos están en caos, desplegando operaciones de emergencia por donde pueden. Saben que casi todos los habitantes de las costas han muerto ahogados, pero quizás exista la forma de salvar a esa gente que escaló a los rascacielos. Aunque con tantas personas afectadas, los helicópteros de rescate son insuficientes. ¿Sí? Habrá que emplear lanchas. ¿Y cómo podrán los estados reemplazar toda la infraestructura dañada? Peor aún, ¿qué haremos todos ante la repentina escasez de agua dulce, ahora que casi toda está contaminada con agua salada? Un simple vaso de agua potable vale oro. Y de un día para el otro, la tierra del interior se ha valorizado exageradamente. Los habitantes de estas zonas están felices porque pasaron a tener mucho dinero. Y claro, el sur global es el más afectado. Bangladesh, junto con sus 160 millones de habitantes, desapareció bajo el agua. Las tensiones geopolíticas aumentan y todos los países buscan ayuda. Pero como hay tantas zonas de desastre, ningún auxilio es suficiente ni oportuno. Ahora que no quedó hielo, algo más empieza a transformarse. Me refiero al
permafrost. Ese suelo polar que lleva más de 40.000 años congelado. Al descongelar se libera todo el dióxido de carbono y el metano que tenía atrapado. Esto sigue calentando la Tierra, lo que a su vez acelera el descongelamiento del permafrost. Es como poner comida congelada en el microondas. Minúsculos microorganismos empiezan a alimentarse de materia orgánica recién descongelada. Van a soltar gases repletos de dióxido de carbono y metano, haciendo que las temperaturas globales sigan en ascenso. Así que sí, tendremos que respirar los gases expulsados por microorganismos mientras morimos de calor. El peor escenario, ¿verdad? Pues no. Podría agravarse si un virus ADN surge del permafrost descongelado y desata una pandemia global. Desarrollar una vacuna en medio de semejante caos sería un reto sin precedentes. Mejor hablemos más sobre el calor. La temperatura se elevó entre 5 y 10 grados Celsius, lo que, ya sabes, permitió el deshielo inicial. Luego, todos estos cambios, uno tras otro, calentaron más las cosas. Con la temperatura promedio de la Tierra rondando los 27 grados Celsius, empieza la migración masiva de personas. Los destinos preferidos: Canadá, Alaska y los inexplorados territorios del Ártico y la Antártida. Estos son ahora paraísos tropicales. Hace 34 millones de años la Antártida era un bosque templado, similar a Nueva Zelanda. Y es posible que vuelva a serlo, con palmeras bordeando sus costas y cocodrilos nadando en el tibio océano austral. Gracias al cielo, en la vida real la Antártida jamás podría derretirse en cuestión de minutos. No se me ocurre nada peor que la suma de tantas ciudades costeras convertidas en fosas comunes, las 3.000 millones de víctimas fatales, los acuíferos subterráneos contaminados, el calentamiento global acelerado y, para rematar, la potencial pandemia global. No puede haber nada peor que esto. Bueno, a menos que el agua y la tierra firme de repente intercambiaran de lugar. Dejemos esa historia para otro episodio de ¿Qué pasaría si? Si te gustó este video, dale like y no olvides suscribirte a nuestro canal para recibir durante toda la semana el mejor contenido.